una función es 1 a 1 gráficamente, que es el criterio de la línea horizontal. Si yo tengo la gráfica de una función y barro la gráfica con una línea horizontal y esta la porta o la toca a lo sumo en un punto, es 1 a 1. Si lo hace en más de 1, ya no es 1 a 1, por lo menos en dicho intervalo. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, una función que es 1 a 1 en todo su dominio, que es la función cúbica. Si se fijan, la función cúbica es una función 1 a 1 en todo su dominio. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se aplica el criterio de la línea horizontal. Cualquier línea horizontal lo va a cortar a lo sumo en un punto. ¿Vale? ¿Oigo? Aquí tenemos, por ejemplo, la función x cuadrada. Esta no es 1 a 1, sin embargo, sí es 1 a 1 en el intervalo de 0 a infinito o de menos infinito a 0. Creo que esto lo vimos ayer, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Estoy hablando del intervalo donde es 1 a 1 más grande, de 0 a infinito. Pero si alguien dice, no, es que es 1 a 1 en el intervalo de 1 a 20, pues sí. Sí, pero siempre hay que hacer referencia al más grandote. En este caso de menos infinito a 0 o de 0 a infinito. Y por lo tanto en esos intervalos sí podemos invertirla. Y ese es precisamente el tema que sigue. Dice, definición. Sea f una función 1 a 1 con dominio A y rango B, entonces la función inversa, que se representa con f superíndice menos 1, es una función que tiene por dominio a B y por rango a A. Y se define por función inversa de y igual a x, donde f de x es igual a y, para cualquier y en B. Entonces aquí hay cosas bastante interesantes. A ver quién pudiera comentar algo. Nada más que les doy la palabra, pero es para que luego echemos. Para que practiquen cuando estén en la empresa, por favor. ¿Sí? Enséñense a hablar. Salve. A ver, tú como que te tienes ganas, güey. Esa es la del el castigador. ¿El Punisher? ¿Eso? No. Es un símbolo del hombre araña. ¿De quién? Del hombre araña. Bueno, pues vas a quitar a Spider-Man y vas a poner esa que te digo. Tú lo vas a hacer, yo no te voy a decir que la hagas. Es más, hasta después, ahora en me va a poner ahí la de este viejito chingón. A ver. Que se quite la máscara y que sea él. ¿Eh? Que se quite la máscara y que sea él. No, pues es que nunca se ha puesto máscara. Está bien, luego les digo quién es. No, tú tranquilo, espera. A ver. ¿Quién quiere comentar algo? A ver, en relación a esta definición que está aquí. Que el dominio de la inversa es el rango de la función y el rango de la inversa es el dominio de la función. ¿Sí se fijan que están cambiados? El dominio de f, el dominio es A y el rango es B, mientras que la inversa, el dominio es B y el rango es A. Están cambiados. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es precisamente una de las características fundamentales de la función de su inversa. Y de hecho eso está resumido en este recuadro. El dominio de la inversa es el rango de la función y el rango de la inversa es el dominio de la función. ¿Sí? Bien. Aquí está algo muy importante. Precaución. ¿Sí? Hasta en rojo, te lo ponen en rojo. No cometer el error de que menos 1 en f superíndice menos 1 es exponente. No. No. El superíndice, ¿sí están de acuerdo que se llama superíndice, no? O sea, un exponente se pone como superíndice. El superíndice menos 1 es para representar función inversa, no es para representar potencia. ¿Sí?
Esto es función inversa de x. No es 1 sobre f de x. Esto sí es f de x a la menos 1. ¿Sí se entiende? Es decir, así este superíndice no es exponente, representa función inversa. Si tú no quieres representar el menos 1 como exponente, ponlo entre paréntesis. Ahora, sí es importante decir que se manejan, por ejemplo, expresiones como esta en álgebra. ¿Sí? En este caso, sí es inverso multiplicativo, sí es recíproco. ¿Pero por qué? Porque es variable, no función. Aquí estoy hablando de x como variable, no como función. ¿Sí se entiende? Ustedes van a decir, una función es variable. Sí, pero se entiende cuando es nada más específicamente una variable en una expresión matemática, en un monomio. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo cosas como esta. No, es que aquí esta es función, porque es y. No, espérate. A ver, esto es un monomio, es una expresión matemática. Nada hay aquí que sea función. Esto yo lo puedo poner así, ¿verdad? Ahí sí es el menos un exponente, y sí, ya sé por la notación que puede quedar en el denominador, lo pongo en el denominador si están de acuerdo. ¿Sí? Pero aquí no. Aquí no es expresión, aquí ya es notación de función. Entonces, no es potencia, no es exponente, es función inversa. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Queda claro eso? O sea, eso es importante. Bueno, continuamos. Entonces, fíjense, f menos 1 de x no significa 1 sobre f de x. 1 sobre f de x se dice que es el recíproco o inverso multiplicativo de la función. ¿Sí? No es función, pero recuerden que ahí es función inversa. Bien. Ahora, aquí tenemos algunas... bueno, aquí algo que ya comentamos, recuerden, aquí es el dominio, es A, y el rango es B. Para la inversa, el dominio es B y el rango es A. Acuérdense que esa correspondencia la da la flechita, ¿verdad? A 1 le corresponde 5, pero acá a 5 le corresponde 1, en la inversa. O sea, en la función, el 1 le corresponde al 5, pero en la inversa, el 5 le corresponde al 1. ¿Sí? Ahora, aquí hay un criterio muy importante que se llama propiedad de cancelación, que nos dice que la inversa de la función es igual a la variable y la función de la inversa es igual a la variable. Si se fijan, es como si se cancelara la inversa con la función y me queda x, ¿verdad? Lo mismo acá, la función se cancela con la inversa y me queda x. Es como el inverso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Esa es una operación que nos permite identificar si efectivamente corresponde a la inversa de una función o no, al hacer esa propiedad de cancelación, si es que se cumple. Ahora, ¿cómo encontramos la inversa de una función? Bueno, primero tenemos que averiguar si es 1 a 1. Si no es 1 a 1, entonces tenemos que definir en dónde sí lo es y establecer que solamente ahí va a ser posible la inversa. ¿Sale? Y es una recetita. Paso número 1, escribe la función como y igual a f de x. Paso número 2, despeja x en términos de y, es decir, despeja x. Paso número 3, intercambia a x por y para después cambiar a y por y inversa o función inversa. Y esos son los pasos. Obviamente estos pasos, esta recetita, pues la vamos a hacer con ejercicios.
Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una característica geométrica muy importante de la función con su inversa. La gráfica de una función, si es invertible, es que la inversa de esa función va a ser el reflejo de la función con respecto a la función identidad. La función identidad es esta. La función identidad es y igual a x o f de x igual a x. ¿Sí saben por qué se llama función identidad? Porque el valor que le des a x va a ser el mismo valor de y. Por eso se llama función identidad. Y la gráfica de la función identidad es una línea recta que pasa por el origen y que está a 45 grados. Esa es la función identidad, la que está en naranjita. ¿Sí? Si x vale 1, y vale 1. Si x vale 2, y vale 2. Si x vale menos 1, y vale menos 1, etc. ¿Sí se fijan? Bien. Pues aquí tenemos a f en azul. Se supone que esta función es invertible, ¿verdad? ¿Por qué es invertible, bueno? ¿Por qué es invertible? Échale. ¿Por qué es invertible, güey? ¿Por qué es invertible? ¿Por qué es invertible? A ver, yo no entiendo por qué le hacen así. Si le estoy preguntando, o sea, la respuesta no debe de ser esta, debe de ser no, pues por esto, ¿no? O sea, no entiendo. A ver, diles por favor chat. Sí. ¿Cómo te llamas? Yo, Miguel. Miguel, a ver, Miguel, por favor. Porque bueno, como vemos en la representación gráfica, la otra gráfica en la inversa está pues a la misma, digamos. No, espera, te estás adelantando, va de nuevo. ¿Por qué f, la que está en azul, es una función 1 a 1? O sea, invertible, pues. Porque si nos presenta su otra gráfica. Hay una razón antes. Porque como es una relación 1 a 1, cualquier elemento del dominio le va a corresponder a un rango. Entonces, como es 1 a 1, como dice la descripción, el dominio puede ser igual al rango y se invierte. Bueno, ok, pero acuérdense nada más, a ver, es una función 1 a 1 porque se aplica el criterio de la línea horizontal, la va a cortar a lo sumo en un punto, entonces es 1 a 1 y por lo tanto es invertible, ¿no? Esa es la razón. No se compliquen tanto. Bien, entonces es invertible. A partir de esta gráfica yo puedo obtener la de la inversa, sin necesidad de hacer los pasos que vimos. ¿Por qué? Porque se supone que la gráfica, bueno, no se supone, lo puedo hacer porque la gráfica de la inversa es el reflejo de la función con respecto a la función identidad. Entonces, este puntito se refleja con la identidad y me va a quedar aquí. Este puntito se refleja con la identidad y me queda aquí. Este punto se refleja con la función identidad y queda acá. Este punto se refleja con la función identidad y me queda aquí. Este, aquí. Si se fijan que todos se están reflejando y entonces voy a obtener esta, que va a ser la de la inversa. ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿Sí o no? Sí. Entonces yo puedo obtener la gráfica de la inversa a partir de la función aplicando ese criterio. ¿Queda claro? Sí. Bueno, pues vamos a empezar con los ejercicios. Miren más, sale. Déjenme borrarle. Dice que es una función 1 a 1. A ver, rápido. ¿Qué es una función 1 a 1? La que pasa la prueba de la línea horizontal. Otra. ¿Qué es una función 1 a 1? Cuando solamente le corresponde un elemento del rango a uno del dominio. Cuando a cada elemento del rango le corresponde uno del dominio. ¿Sí? Se supone
si es 1 a 1, ¿qué dijimos? Rápido. Que si pasa una línea horizontal solamente Que satisface el criterio de la línea horizontal. Bien, vamos a empezar ya con estos ejemplos. Dice, una función está dada por la tabla de valores de una gráfica, una fórmula o una descripción verbal. Determina si es 1 a 1. Fíjense, aquí tengo esta tabulación. Nosotros generalmente lo hacemos así, pero también lo podemos poner de esta forma. ¿Se entiende? Bien, me pide el ejercicio que averigüemos si es una función 1 a 1. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí se alcanzan a ver los números? ¿No? Es que es lo malo. A ver, déjenme ver a ver si es porque está desenfocado. Yo espero que sí. Creo que ahí está un poquito mejor. Pues es lo mejor que se puede, chavos. A ver, voy a poner los números. Sí, es que sí está muy amolado, ni siquiera yo alcanzo a ver. Y de por sí el color como que no ayuda mucho, porque es un azulito claro. 5.3, 2.8 y 4 creo. No, 2. A ver, estos son valores de x, estos son valores de f de x. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? ¿Es 1 a 1? ¿Por qué? porque vuelve a bajar o sea, los números, entonces toca 2 puntos, ¿no? ¿Qué tiene que ser el y toma el valor de 2? A ver, otra. ¿Es 1 a 1? ¿Por qué? Y toma el valor de 2 veces. Porque el 2 le corresponde a dos valores diferentes de x. Entonces no es 1 a 1. ¿Sí? A lo mejor lo que ustedes acaban de decir. Bien, a ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí es 1, 2, 4, 6. 16, 32. ¿Ese es 1 a 1? Sí. ¿Sí? Este sí es 1 a 1. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos unas gráficas. ¿Esta es la gráfica de una función 1 a 1? Sí. ¿Esta? No. No, ¿por qué? Porque aquí sí lo es, pero aquí ya no. Y aquí sí lo es. Pero en este intervalo no es 1 a 1. Se supone que lo estamos haciendo en toda esta parte. Ya dijimos que cuando decimos que es 1 a 1, hacemos referencia a que es en todo su dominio. ¿Sí? Y si no lo es, hay que decir que lo puede ser en un intervalo. Por ejemplo, esta no es 1 a 1. Definitivamente esta nunca va a ser 1 a 1. ¿Por qué? Pues porque lo vemos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Esta sí es una función 1 a 1. ¿Sí o no? Sí. Bien. Estas funciones, esta función no es 1 a 1 porque es una función cuadrática y la gráfica de una función cuadrática es una parábola vertical, obviamente, para que pueda ser función. Ustedes esto ya lo entienden muy bien, lo vieron en su clase de geometría analítica de la prepa. Por eso es importante, chavos, que desempolven esos libros, esos textos. Todo tiene que cambiar en este país y tenemos que volver a ser lo que éramos, ¿sí? Para que no te estén enseñando clases de tonterías. Entonces ahí ustedes saben que esta parábola se abre ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Por qué? Porque eso me lo dice el signo del cuadrático. Por eso lo que les estoy diciendo no es ninguna propaganda, es la neta. No, es la neta. ¿No? Eso ya no lo sabe. Entonces, no es 1 a 1. Esta sí, porque es una línea recta. ¿Están de acuerdo? A ver si es cierto. ¿Qué me pueden decir acerca de esa línea recta? 10 menos 13.
¿Qué me puedes decir? Que pasa por el menos 10 y es ¿Menos 10? A ver. Que va dirigida hacia abajo porque la pendiente es negativa. ¿Quién es la pendiente? ¿Quién es la pendiente de la recta? La pendiente es el número que multiplica la x, es menos 3. ¿Sí? La pendiente es menos 3, como es negativo va hacia abajo la recta y pasa por el punto 0,10, la ordenada al origen. Es que me tienen ahorita. ¿Se fijan cómo no les estoy echando mentiras? Cuando ustedes estén en la industria, va a haber muchas análisis de gráficas. No tienes que saber eso. No tienes que saber lo que significaría la pendiente de la recta, que vendrían siendo tantas piezas producidas por día o tantas piezas producidas por mes. Es una pendiente. Y que, por ejemplo, si no hubo producción de 10 piezas, por ejemplo. Es decir, si esto es la producción en una línea, esto quiere decir que estamos, si fuera positivo, produciendo 3 piezas por minuto, por ejemplo. Si se tiene 3 piezas por minuto. Y el 10, si es más o menos un ejemplo, sería originalmente empezamos con 10 piezas. ¿Se entiende? ¿Esta cómo se llama? Función inversa, función recíproca. ¿Es una función 1 a 1? Sí. De hecho, se las voy a dibujar. La gráfica de esta función es así. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Por qué es así? Porque, número 1, x no puede ser 0. En 0 no existe. ¿Ya se fijaron? Acuérdense que este es x y este es el valor de la función. ¿Sí están de acuerdo? En 0 no existe. Bien. ¿Qué pasa si x es positiva? Bueno, de 0 a 1, se supone que es decimal. 1 entre decimal es algo grandote. ¿Sí o no? Y entre más chido y sea x, va a ser una cantidad más grandota. Pero luego, cuando vale 1, pues vale 1. Y después salir creciendo de 1 para allá, estás dividiendo 1 entre una cantidad cada vez más grande. ¿Qué pasa? Se va haciendo cada vez más chico. Pero nunca va a valer 0. ¿Sí? Nunca va a valer 0. En cambio, los negativos, igual. Si tú tienes una cantidad cercana a 0 negativa y divides 1 entre ello, es algo negativo muy grandote. ¿Sí o no? ¿Sí estás de acuerdo? ¿Sí? Y conforme va creciendo negativamente, estás dividiendo 1 entre algo muy grandote pero negativo. Pues va a ser algo muy pequeñito pero negativo. ¿Sí se acuerdan de la función esta, no? La recíproca. ¿Sí o no? Para que vayan identificándolas. ¿Sí? Porque es como, esto es así como, por ejemplo, hagan de cuenta que es como si estuvieras así en una ciudad, ¿no? Tienes que reconocer a tus amigos. Así me acuerdo de mi amigo, ¿cómo era? ¿Para qué? Para acá. Cuando te llega, yo soy amigo de acá y pasa. ¿Sí o no? ¿Te digan? Faltan 4 minutos. Bien, continuamos. G de x igual a coseno de x. ¿Es una función 1 a 1? No. ¿Cómo es la gráfica del coseno? ¿Se acuerdan? Más o menos es así. No voy a profundizar mucho. Más adelante los vamos a estudiar, las funciones trigonométricas. Pero es una cosa como esta, ¿verdad? Pues no es 1 a 1. Sin embargo, ¿qué cosa? Puede ser inversa. Sin embargo, si es 1 a 1, si es 1 a 1 en el intervalo de 0 a pi, si se fijan que en el intervalo de 0 a pi
sí es 1 a 1, aquí sí, ¿verdad? Y entonces ahí sí puedo tener su inversa. Y de hecho hay coseno inverso. ¿Sí? O sea, no es 1 a 1 en su dominio, pero sí no es de 0 a pi. Claro, no es el único. Habrá quien diga, no, también es 1 a 1 de pi a 2 pi. Sí, también. También aquí es 1 a 1. Pero siempre se utiliza el más cercano al origen y el positivo. Porque habrá quien diga, no, ni más. También es 1 a 1 de menos pi a 0. Y sí, también es 1 de menos pi a 0. Pero ¿cuál se ve más bonito? Este o de menos pi a 0. Pues este. Hay que ser elegantes, ¿sí o no? Sí, o sea, fíjense cómo en matemáticas no entra lo chamagoso. ¿Saben lo que es lo chamagoso? No lo desarreglado, así, no entra lo elegante. Por eso hay que venir más o menos. ¿Verdad? Digo, hace mucho calor, si no me vendría de corbata. ¿Verdad? Bien, continuamos. A ver, aquí, fíjense cómo hemos visto ejemplos de funciones con valores, con gráficas, matemáticamente, y ahora viene la cuarta forma, que es con una expresión verbal. ¿Sí? A ver, vamos a ver el número 3. ¿Qué nos dice? F de t es la altura de un balón de fútbol, una pelota de fútbol, 3 segundos después del kick-off. Estamos hablando de fútbol americano, ¿no? El kick-off, yo no soy muy aficionado de hecho no soy aficionado del fútbol americano, ni siquiera del soccer. Lo jugué muchos años cuando era estudiante. Pero creo que el kick-off es cuando, ¿no? Ya ven que le pone ahí el dedito ahí, no sé si se llama quarterback, algo así, no sé. Pero es cuando le pone. Y llega el cuate y le da la patada y sale. Bien. ¿Es función 1 a 1, sí o no? Fíjate. ¿Qué nos dice? La altura. A ver. Aquí está el jugador de fútbol americano, ¿no? Chile le da la patada, ¿no? Entonces, ¿cómo sale? ¿Ves? Y cae. Incluso aquí está lo que viene siendo el S. ¿Quién sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que tiene que entrar, ¿verdad? El valor. Para que sea gol, creo. ¿Cómo se llama? Bueno. A ver, ¿es función sí o no? No, Es función. ¿Por qué? porque va a llegar un punto en el que el balón va a volver a bajar al mismo valor donde estaba el dominio y va a repetirse el mismo valor. No es 1 a 1. ¿Por qué no es 1 a 1? Porque, por ejemplo, esta altura corresponde a dos valores de tiempo diferentes. La variable independiente es el tiempo, la dependiente es la altura. Entonces hay dos valores de altura con dos tiempos distintos, no es 1 a 1. ¿Sí? Si fuera, por ejemplo, nada más hasta aquí, que dijeran, no, más hasta aquí, aquí sí es 1 a 1, ¿verdad? Pero lo que viene siendo todo el movimiento no. ¿Se entiende? Bien. Tu altura, tu estatura, ¿es función sí o no? No. ¿Por qué? Porque si Dios permite que vivas muchos años, ¿verdad? Que llegues a los 90 o a los 100. Estaría chido, ¿no? Yo así que ya estés viejito ahí y recuerdas cuando me iban las bienvenidas. Esos profes de mate eran bien. Esa era buena gente. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que vamos a suponer que alcanzas tu máxima altura más o menos a los 21, ¿no? 22, a los 22 años alcanzas tu máxima altura.
1,75. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero antes de llegar a 1,75, le dices 1,70. No sé, a los 18 años, 17, 1,70, pues eres antiguo, ¿sí? Comías bien. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme te vas haciendo viejito, entonces va a haber dos edades diferentes en las cuales midas 1,70. Si tu altura más alta es 1,75, es muy probable y si vives mucho. ¿Sí o no? Entonces, en esas circunstancias, no sería un... ¿Sí o no? Bueno. ¿Perdón? ¿Ya son las 3, verdad? Preguntas, dudas.